Hola, les habla José Gascón desde Venezuela. Hoy les traigo un pequeño y corto tutorial sobre audio y sonido, dos conceptos que muchas veces acostumbramos a manejar, pero que también muchas veces no sabemos el significado entre ambas palabras. Y resulta que hay una diferencia bastante grande entre ambos conceptos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces empezamos primero con el sonido. ¿Qué es el sonido? Y el concepto que elaboré para ustedes sobre qué es sonido es el siguiente. Es la perturbación de un medio como el aire a través de ondas sonoras interpretadas por el oído que las convierte en señales eléctricas y las transmite al cerebro donde son reconocidas como sonido. Ok. Aquí dice que es la perturbación de un medio como por ejemplo el aire. Puse aquí en paréntesis como el aire porque el sonido no solamente se desplaza a través del aire, sino que pueden haber otros medios por el cual el sonido se pueda trasladar. Tenemos la madera es un medio, el metal es un medio, el agua también puede ser un medio en donde el sonido o las ondas sonoras se pueden desplazar. Y es eh, convertidas, primero la interpreta nuestro oído y luego son convertidas en señales eléctricas, que estas señales eléctricas van hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro es que identifica que eso es sonido. ¿Por qué digo esto? Porque para que el sonido se lleve a cabo necesita tres cosas fundamentales como lo necesita la comunicación. Decimos que cuando nosotros nos vamos a comunicar necesitamos el emisor, necesitamos un medio, necesitamos el receptor y necesitamos un mensaje. En este caso pasa igual en cuanto al sonido. Primero buscamos un emisor. Puede ser cualquier emisor, puede ser un tambor, por decir por ejemplo, un tambor. Golpeamos un tambor, ese tambor emite ondas sonoras, que es lo que llamamos acá mensaje. Tenemos el emisor, que es el tambor. Al ser golpeado el tambor va a provocar ondas sonoras, que va a ser el mensaje, y ese mensaje o esas ondas sonoras van a perturbar el medio. En este caso el aire. Al perturbar el aire, van a ser recibidas por nuestro oído. Y nuestro oído la va a llevar al cerebro y nuestro cerebro es que va a identificar que es un tambor lo que estamos escuchando. Otro ejemplo, o el mismo ejemplo como se los mostraba hace un momento. Aquí tenemos el tambor, golpeamos el tambor, luego al golpear el tambor se desplazan las ondas sonoras. Estas ondas sonoras son percibidas por nuestro oído y de nuestro oído va hacia nuestro cerebro. Y tal cerebro es el que va a identificar eh, que eso es un sonido de un tambor. ¿Por qué digo esto? Porque si falta alguno de estos tres términos que acabo de nombrar, ya no existiría tal sonido. Me explico. Si yo quito el tambor de este ejemplo que tengo aquí, ya no existe sonido. Si yo quito el medio, que es el aire, por donde se está desplazando, no va a existir el sonido. Y si quito el receptor, tampoco va a existir el sonido. Un ejemplo. En el medio del desierto de Sahara lanzan una granada que solamente va a emitir una explosión y esa explosión va a emitir ondas sonoras que solamente van a ser escuchadas a las personas que estén en un diámetro de, por decir, 4 metros. Y resulta que en ese diámetro de 40 metros no hay ni un ser vivo que pueda percibir ese sonido, pero igual va a explotar la granada. La granada va a explotar, va a emitir ondas sonoras, va a estar en medio, pero no va a estar el receptor, entonces ese sonido va a ser nulo, no existe el sonido. Mucha gente se confunde y a veces no entiende esto, pero es tal cual. O sea, si falta alguno de estos términos que yo acabo de nombrar, que el emisor, el medio y el receptor, el sonido no existe. O sea, lo decimos como nulo porque realmente es nuestro cerebro quien identifica esos sonidos. Eso hay métodos científicos que se han elaborado e incluso ustedes mismos, por ejemplo, cuando hablamos de sampleo o de sintetizadores, muchas veces los sintetizadores emulan o imitan algunos instrumentos musicales. Con un sintetizador de repente yo puedo crear el sonido de una guitarra.
pero no es una guitarra, es un sintetizador. Y es nuestro cerebro que está identificando eso como una guitarra, pero no es una guitarra, sino un sintetizador. Entonces es nuestro cerebro el que le da cavidad o el que interpreta cada uno de esos sonidos. Por eso es importante que existan esos tres componentes. Seguimos a lo siguiente, que es una onda sonora. Una onda sonora es una onda longitudinal por donde viaja el sonido. Es una onda longitudinal por donde viaja el sonido. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que hablaba hace un instante. Aquí tenemos esto que ustedes ven acá. Es el emisor, el que va a provocar el sonido. Esto que ustedes ven, este poco de partículas, es el medio. Y aquí donde vemos A es donde va a estar el receptor. Entonces aquí vemos que se empieza a desplazar el emisor. Y al empezar a desplazarse el emisor está provocando una perturbación en el medio. Está acumulando varias partículas a la vez y está provocando una perturbación que está siendo trasladada por todo este ciclo que vemos acá hasta llegar acá, que acá es donde se encontraría el emisor. El receptor, perdón. Y así, tal cual como vemos esto, pasa en el fenómeno físico. O sea, el sonido, aunque nosotros no lo vemos, se desplaza de esta manera y este poco de partículas que vemos juntas aquí es lo que conocemos como una onda. Una onda longitudinal en donde está viajando el sonido hacia el otro punto y eso es lo que conocemos como ondas sonoras. Las partes de la onda sonora, hablamos de frecuencia y amplitud. Frecuencia son los ciclos por segundo de una onda y su unidad de medición es el hercio. Son los ciclos por segundo en la cual se desplaza las ondas. Si nosotros vemos que la onda se desplaza 3 veces por segundo, estamos hablando que tenemos 3 hercios. O sea, porque su unidad de medición es el hercio. Tenemos 3 hercios porque se está desplazando 3 veces por segundo. Y el otro punto es la amplitud, que es la cantidad de energía aplicada que produce la onda. Y se mide en decibelio. La cantidad de energía, la cantidad de fuerza. Cuando hablamos de amplitud hablamos de volumen. Es la cantidad de intensidad que tiene esa onda. Entonces, cuando lo vemos acá en este ejemplo gráficamente, tenemos que desde este punto empieza el ciclo o empieza la frecuencia, sube hacia una cresta, baja hasta un valle, hacer un valle y luego vuelve a subir. Todo ese proceso completo que vemos allí en la línea azul es el ciclo, un ciclo. O sea, hablamos de si es un solo ciclo, ahí podríamos decir que tenemos un hercio. Y si esto se volviese a repetir una vez más, tenemos 2 hercios y así sucesivamente. Y luego hablamos de la amplitud. Esto que está aquí mide el tiempo y mide los ciclos por segundo, o sea, los hercios, que es la línea horizontal. Y cuando hablamos de las líneas verticales, que tenemos 2 rojas acá, o bueno, también, o sea, cuando hablamos de estas 2 rojas verticales, perdón, hablamos de la amplitud igual hacia abajo. Si hacemos otra línea roja hacia abajo, estamos hablando de lo mismo, de amplitud. Y como se mide en decibelios, entonces ahí es donde decimos, si se desplaza hacia arriba, queremos decir, cuando está aquí en el medio, está en 0 decibelios. Y a medida de que va subiendo, ya sería 1 decibelio, 2 decibelios, 3 decibelios. Y cuando baja, igual menos 1 decibelio, menos 2 decibelios, menos 3 decibelios. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar del ser humano, cómo oye el ser humano. El ser humano oye de la siguiente manera. Hablamos del emisor, se produjo el sonido y luego llega hasta la oreja, que es el oído externo, que conocemos como oreja, pero es el oído externo. El oído externo tiene esta forma particular. Dios en su sabiduría, al crearnos, hizo cada cosa perfecta, cada cosa ordenada y como tenía que ser. Entonces cuando hablamos aquí de la oreja o del oído externo, tiene esa forma en particular porque es una manera, digamos, acústica de transformar las ondas en vibraciones. O sea, nosotros se perturbó el aire y empiezan a viajar ondas hacia nuestro oído. Cuando llegan a la oreja se encarga de transformar eso en
vibraciones para que luego pasen a la membrana. La membrana, que es esto que vemos acá, es algo demasiado delicado, es algo muy, muy delicado que tenemos que cuidar. Porque si nosotros no tuviésemos oreja y fuésemos, digamos, este conducto directo, las ondas sonoras al llegar directamente a la membrana automáticamente nos dañaría la membrana y por eso es necesario que haya ese colchón, ese freno en la oreja y que se transforme más bien en vibraciones para que empiece a estimular, disculpen, a estimular lo que es la membrana. Luego de la membrana pasan a estos tres huesitos que vemos acá, que es el martillo, el yunque y el estribillo, en donde esas vibraciones pasan de ser a vibraciones, de vibraciones pasan a ser a movimientos mecánicos. Ya comienzan a hacer un movimiento mecánico entre ellos y de allí se desplazan hasta la cóclea. En la cóclea nosotros tenemos muchos vellos y cuando digo muchos vellos es porque nosotros, el oído humano, tiene la capacidad de oír solamente desde los 20 hercios hasta los 20.000 kilohercios. Es la capacidad que tiene el oído del ser humano de oír. Menos 20, o sea, si nosotros tenemos algo está emitiendo 18 hercios de frecuencia, nosotros no lo escuchamos. Y si está emitiendo 25.000 hercios, no lo escuchamos tampoco. Porque nosotros solamente escuchamos desde los 20 hercios, o sea, desde los 20 ciclos por segundo de la onda en que viaja la onda hasta los 20.000 ciclos por segundo en el que viaja la onda, que era lo que le explicaba hace un momento. Entonces, adentro de la cóclea, si nosotros abrimos, vemos que la cóclea tiene una forma como de caracol. Si nosotros abrimos esa cóclea y la ponemos como una regla o como un tubo, dentro de esa cóclea hay los 20.000, lo que conocemos como 20.000 vellos o células que tenemos allí en el oído. Esas células son como una especie de vello, pero tenemos eso, tenemos desde 20.000, disculpen, 20.000 vellos de eso o células de esa, que si a nosotros se nos llegase a morir, aunque sea una célula de esas no se puede reconstruir. Una vez muertas se murieron y ya no se puede hacer nada. Entonces, luego de que pasó ese movimiento mecánico, ese movimiento, si nosotros escuchamos, por ejemplo, 80 hercios, ese movimiento mecánico le va a decir a la cóclea que escuchamos o le va a decir al vello o a la célula número 80 que se active y se va a empezar a mover. Y luego de que se empieza a mover, ahí es donde se va a generar esa señal eléctrica que va a ser transmitida hasta nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el que va a decir, si hablamos de 80 hercios, estamos hablando de una frecuencia baja que la puede emitir ya sea un bajo, un contrabajo, X, algunos de estos instrumentos, por si hablamos de a nivel musical. Y es nuestro oído que va a decir, bueno, estamos escuchando 80 hercios, estamos escuchando una frecuencia baja, entonces eso quiere decir que es posible que sea un bajo lo que estamos escuchando, si hablamos de instrumento musical o un bombo. Pero ya hablamos de frecuencias bajas. Ahí es donde nuestro cerebro empieza a interpretar. Entonces no es tan fácil. Muchas veces lo vemos sencillo, pero esta es la manera en que nuestro oído se comporta a través de las ondas sonoras. Así que muchas veces también quiero decir y acotar esto que nosotros decimos y hablamos de que la gente tiene oído musical y resulta que no existe eso de oído musical porque el oído es sencillamente una herramienta, es un medio por donde se transporta el sonido, la música y todo, y es realmente nuestro cerebro quien interpreta o que existe como musical. Si queremos hablar de oído musical, preferiblemente hablemos de cerebro musical, porque es realmente, ya esto no lo voy a cambiar yo porque lo estoy diciendo en este momento y nadie, ni que lo diga nadie, pero es la realidad, o sea, existe realmente es un cerebro musical y no un oído musical. Seguimos acá y tenemos otro ejemplo donde mostramos el oído, ¿no? El oído relacionado con el audio. Entonces tenemos lo que le hablé, la oreja, el conducto aditivo y el tímpano representa un micrófono cuando hablamos de audio. El micrófono tiene una oreja, tiene un tímpano y tiene un conducto donde es transformado como una señal eléctrica que lo agarra el preamplificador si hablamos de audio, en nuestro caso el martillo, el yunque y el estribo, y de ahí
es donde pasa al analizador de frecuencia, que es el que va a decir qué frecuencia está emitiendo ese sonido que está percibiendo el micrófono. En este caso, la cóclea es la que va a identificar qué frecuencia y se la va a enviar al cerebro. Eso es el tutorial de sonido. Ahora esperen el próximo sobre audio. Gracias.